Sistema endocrino. Bueno, como nosotros estudiamos al sistema endocrino, vamos a partir porque está formado por glándulas que pertenecen propiamente a este, que se le conoce como glándulas endocrinas. Hay que diferenciar de las que son exócrinas. Las glándulas de secreción externa tienen un conducto para secretar sus productos. En cambio, las de secreción interna o endocrinas lo liberan directamente hacia el torrente sanguíneo. Hay otras que son de secreción mixta, como el páncreas. Ustedes ya conocen alguno de ellos, pero principalmente en el sistema endocrino nos vamos a enfocar por las hormonas que son los mensajeros químicos que van a ser derivados de proteínas, de aminoácidos, otras que son de origen esteroideo o de ácidos grasos, pero principalmente a nivel anatómico podemos identificar a estos órganos que van a ubicarse desde la primerita que está acá arriba. En la parte encefálica nos vamos a encontrar con la glándula pituitaria o también llamada hipófisis, que tiene una forma similar a un riñón, es pequeña, de un color rojizo grisáceo y se localiza en la silla turca del esfenoides. Esta de aquí se une mediante el tallo pituitario hacia la porción encefálica del hipotálamo, en esta parte de aquí. Propiamente, esta glándula de la hipófisis puede medir unos 8 milímetros, apenas en sentido anteroposterior, unos 6 milímetros de forma vertical, es chiquita, y puede pesar de 0,5 hasta 1 gramo. Esta hormona, a pesar de su pequeño tamaño, se la va a dividir en dos porciones. Una parte anterior, que se divide en porciones distales, conocidas también como adenohipófisis, y la parte posterior, que se la conoce como la neurohipófisis. Entre estas dos vamos a tener una pequeña franja de unión, la cual es la porción intermedia. La vascularización de esta glándula es muy amplia, es parte de la arteria hipotalámica y de las arterias hipofisiarias que se encuentran en la parte anterior y la parte posterior. Si nosotros observamos de aquí, estas ramas arteriales van a conectarse principalmente con la basilar del lado derecho y del lado izquierdo, y también con las carótidas que van de forma ascendente hacia la parte cavernosa del cerebro, hacia la parte media, y si nosotros quitamos de aquí el encéfalo, todas estas van a recorrer principalmente los lóbulos cerebrales. Cuando nosotros estudiamos esta hormona, esta glándula, perdón, vamos a tener en la parte posterior asimismo la glándula pineal. Esta glándula más pequeña, de forma cónica, situada sobre el techo diencefálico del extremo posterior del tercer ventrículo, parece trabalenguas, pero es todo este segmento de aquí. Si nosotros añadimos todos los vasos, venas y arterias, vamos a localizarla justamente por detrás. ¿Y qué función va a tener estas dos glándulas que son sumamente pequeñas y en apariencia son más simples de estudiar? Principalmente la de aquí, la hipófisis, se va a encargar de comandar la gran mayoría de producción de hormonas de todo el sistema endocrino, las que se dirigen hacia las gónadas, hacia la corteza suprarrenal, las que se dirigen hacia el páncreas, hacia la tiroides, va a comandarse aquí. Este de aquí, si nosotros lo observamos a la hipófisis, sería como el switch de on que permite que se produzcan todas las reacciones endocrinas dentro de nuestro cuerpo. Y en cambio acá, la amígdala o la pineal, esta glándula que es la más pequeña, se va a encargar de producir melatonina. En estudios y lo que se demuestra hasta el momento es que es la única hormona que se secreta en en el torrente sanguíneo por esta glándula y que marca propiamente los ritmos circadianos. Cuando hacemos referencia a esto, a los ritmos de luz y de oscuridad a los que estamos acostumbrados por la conexión que tiene esta con los nervios ópticos. Además de que está sumamente ligada con el hipocampo, coordina las fases REM y, como ustedes ya sospecharán, este en las fases de sueño apaga todo. La melatonina inhibe las acciones que tiene la hipófisis, y como están tan cerquitas y comparten varios de los procesos arteriales, estas dos van a estar encargadas de mantener la homeostasis dentro del cuerpo, básicamente. Cuando nosotros indicamos estas dos glándulas, es sumamente importante indicar que estas dos comparten el mismo segmento, que es la zona del hipotálamo.
en la corteza prefrontal, que cuando veamos un poco más de la anatomía del encéfalo, se van a dar cuenta que estas zonas de aquí son las que se van a encargar de coordinar principalmente los nervios que recorren los sentidos, el olfato, el gusto, el oído, la visión, el tacto, van a tener un gran impacto en la coordinación de estas neuronas, perdón, de estas glándulas y por la conexión que tienen las neuronas conjuntamente con los neurotransmisores en esta zona de aquí, en el hipotálamo, donde que se van a procesar la mayor cantidad de interacciones externas y la respuesta de los estímulos. En cambio, aquí en el hipocampo tiene otras funciones más que son de recuperación, que van a estar coordinadas principalmente con esta parte de aquí, que es el cerebelo, y profundamente con el bulbo raquídeo. Además de esas dos glándulas, a nivel anatómico, nos vamos a encontrar también en la parte del cuello, con esta glándula que se llama tiroides. Tiroides parece una mariposa a simple vista. Es un órgano impar que se sitúa en la cara anterior del cuello. Está unida en el tercio inferior por los tercios superiores, además de que va a estar presentando una forma convexa en la superficie externa. Cuando nosotros observamos la posición de esta, podemos ver que está cubierta principalmente por piel, pero también por los músculos, los esternocleidomastoideos, los homoioideos, los esternoioideos, que van a permitir que se fije propiamente esta glándula en esta porción del cuello. Además de eso, nosotros observamos que esta glándula no supera un mayor tamaño a los 6 o 7 centímetros de ancho, con unos 15 o 20 milímetros de espesor. Pese a esto, tiene un tamaño de unos 25 a 30 gramos que va a aumentar de tamaño principalmente en los hombres más que en las mujeres y tiene la particularidad, además de que va a crecer durante el embarazo, en el proceso de gestación. Generalmente, esta de aquí está dirigida hacia atrás y abraza a la tráquea por la parte posterior, principalmente considerando a esta misma un istmo y dos lóbulos laterales, es decir, la parte media, y los dos lóbulos que se encuentran expandiéndose hacia la parte dorsal. Conjuntamente con esta, nos vamos a encontrar con las glándulas paratiroides. Estas glándulas, que son cuatro glándulas propiamente, pueden medir unos 6 milímetros de longitud, son más ovaladas y van a tener un color más pardo amarillento, similar al de la grasa, que va a estar coordinándose conjuntamente con esta glándula produciendo las paratohormonas y van a distinguirse dos glándulas superiores y dos glándulas inferiores. Estas están detrás de la tiroides, no se olviden de eso. A nivel de correlación que tienen sanguíneas, estas dos van a estar profundamente vascularizadas por las arterias tiroideas superiores e inferiores que desembocan en las grandes arterias y venas que son las aórticas y las cavas. Además de ese órgano, vamos más acá abajito, en la zona propiamente abdominal, nos vamos a encontrar con la glándula suprarrenal o las glándulas suprarrenales. Son dos, una en cada uno de los riñones o sobre los riñones, como dice su nombre. Son órganos más voluminosos y además de esto, podemos nosotros identificar que tienen un color oscuro amarillento, similar al de la grasa asimismo, y la consistencia es bastante blanda. Pese a que tienen esto de aquí, nosotros vamos a identificar la corteza externa y la médula interna que van a tener funciones hormonales distintas. La corteza propiamente externa es una formación que se tiene posterior al desarrollo fetal en la semana número 26, si no estoy mal, a la semana número 30, mientras que la producción de la corteza, de la médula o la corteza interna va a tener una producción de origen de tipo neural. Esta se produce a partir de la semana número 16. Importante esto marcar en cuanto a la producción de las zonas glomerular, fascicular y reticular que van a producir las distintas hormonas. A nivel anatómico podemos observar que esta tiene apenas 30 milímetros de altura, unos 25 milímetros de ancho y puede pesar de 4 a 7 gramos. Están profundamente irrigadas por las arterias suprarrenales, la superior, media e inferior, que serían estas de aquí, estas chiquitas que vienen directamente aquí. Las arterias renales que colindan todas con la aorta descendente. Em, Además de estas glándulas,
Vamos a encontrarnos con la siguiente que es de gran tamaño y muy importante, que es el páncreas. El páncreas como tal tiene algunas funciones, ya lo conocían desde el sistema digestivo. Si bien se la puede asimilar con las glándulas salivales o la glándula salival que tiene el abdomen, dentro del sistema endocrino nosotros vamos a conservar su porción anatómica que tiene unos 15 a 20 centímetros de longitud, una anchura de unos 3,8 centímetros, el grosor puede variar hasta 2,5 centímetros y no a pasar más allá de 80 a 85 gramos. Generalmente esta de aquí se localiza en la concavidad del duodeno y es una glándula de secreción mixta, a diferencia de las otras. Esto recuerden que tiene la capacidad de producir en unas células especializadas distintas enzimas que favorecen la digestión, pero también otras células como en los islotes de Langerhans, donde que se van a producir principalmente las hormonas de tipo endocrino, que ya serían la insulina y el glucagón. Si nosotros recordamos este de aquí, no va a cumplir solo sus funciones, sino que va a responder también a las hormonas que se producen en el estómago y a los jugos que se producen mediante la bilis por parte del hígado. Dentro del sistema digestivo, dentro del sistema endocrino, va a cumplir otras funciones que van a ser comandadas principalmente por la hipófisis y por la cantidad de azúcar y otros factores más que ya les voy a indicar. Una de las glándulas que es importante hasta cierta edad es el timo. Cuando nosotros indicamos a esta, considerablemente se la tenía como una glándula endocrina, pero también como parte del sistema linfático. Este órgano es una que se va a atrofiar, una glándula que pierde su funcionalidad desde la adolescencia, ya que en la infancia o en las primeras etapas de vida se va a encargar de producir timosina, la hormona que está compuesta principalmente por péptidos que favorecen la maduración y el desarrollo del sistema inmunitario de las células especializadas, las células T, para producir los primeros anticuerpos, básicamente en el sistema inmunitario. Generalmente, esta de aquí se la ubica en el mediastino anterior, entre los dos pulmones, detrás del esternón, por delante del corazón, y generalmente su color es rosado a grisáceo desde el nacimiento hasta que pueda esta atrofiarse, perdiendo principalmente su coloración, haciéndose de forma involucionada una forma más asimilable y ya propiamente reemplazada por el tejido adiposo, por el tejido lipídico que viene a cubrir esta zona. Esta glándula ya propiamente en los adultos no estaría presente, pero en los infantes es sumamente importante para el desarrollo del sistema inmunológico. Además de eso, habíamos estudiado las gónadas que serían propiamente en el sistema reproductivo, los testículos en el caso del hombre y los ovarios de las mujeres, que ya saben las ubicaciones y las porciones que tienen cada uno de estos, cómo se van a relacionar. La anatomía de este sistema es sumamente más sencillo. Son menos órganos, pero la fisiología, la histología y cómo funciona, esto es lo que más interesa. Volvemos a la pantallita de las diapositivas. A ver, ¿dónde está? Acá. Ah, glándulas. Importante que conozcan esto. Endocrinas, las que secretan sus productos hacia la sangre. Están irrigadas principalmente por varios capilares y varias arterias. Exócrinas, las que tienen un conducto para que puedan liberar su producto, y las mixtas, que liberan tanto la sangre como hacia el torrente sanguíneo, como hacia el conducto que posean. ¿Cómo se comunican las células? Cuando nosotros empezamos a estudiar sistema endocrino y sistema nervioso, hablamos de comunicación. Imaginen ustedes la empresa de Google. Tiene su departamento de marketing, su departamento de software, su departamento de ventas, de desarrollo de información, todo lo demás. Y entre ellos necesitan mandarse mensajes, necesitan comunicarse constantemente. Dentro de una gran empresa siempre van a tener este factor de comunicación. Lo mismo pasa con su cuerpo. ¿Cómo se van a comunicar las células que están desde el cerebro con las células musculares que están en las piernas? ¿O cómo se comunican las células de la piel de la mano cuando se queman con las del cerebro?
o cómo se comunican las células del estómago con las del corazón o con las pulmonares o con las del cerebro propiamente. ¿Cómo se van a comunicar estas? Hay tres formas de comunicación, las de tipo endocrinas, como ya los habíamos mencionado, que se liberan hacia la sangre el mensaje o el comunicante que pueda llevarlo para transportarse. La comunicación parácrina, que es entre células que están muy pegadas o que están adyacentes. Por ejemplo, músculos que por parte de los tendones van a estar ligados hacia una forma ósea. Y las autócrinas, que es la comunicación hacia la misma célula. Una célula también necesita tener un mensaje de respuesta o de estímulo desde su parte interna hacia su parte externa y nuevamente retomar la información hacia adentro, que serían las del sistema inmunológico básicamente. ¿Cómo son los tipos de comunicación que tienen? Y aquí es donde que empieza el desarrollo de estos dos sistemas. Tenemos dos vías, principalmente nerviosa y neuroendocrina. Cuando hablamos de comunicación nerviosa, mencionamos necesariamente a los neurotransmisores: dopamina, serotonina, oxitocina. Algunas endorfinas van a ser aquellas que se produzcan para que se dé la sinapsis entre estas células especializadas llamadas axones. Por otra parte, la neuroendocrina utiliza también estos neurotransmisores en función más, función menos de la cantidad de estímulos del medio externo o del medio interno. Recordemos que necesitamos un factor homeostático de bienestar y en ese factor vamos a tener involucrados a una neurohormona que va a desencadenar la comunicación directa hacia la sangre. Y aquí viene la importancia y cómo van a comunicarse en ese orden, desde acá arriba hacia las demás partes del cuerpo, o desde las demás partes hacia acá arriba. Acá es la central de todo, básicamente, tanto por el sistema nervioso como por el sistema endocrino. En el sistema nervioso vamos a tener las señales eléctricas, pero en el sistema endocrino vamos a tener las glándulas y las células endocrinas, que son las especializadas de producir las hormonas. En cambio, en el otro tenemos las neuronas que producen las señales eléctricas o impulsos que van a tener como una respuesta o una adaptación o una transmisión de la información. ¿Cómo se da? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que en el sistema nervioso va a tener una respuesta inmediata y de corta acción. Ocurre en fracciones de segundo y la forma en que se va a producir es principalmente por la cantidad de sodio y de potasio. Cómo puedan ellos producir la electricidad de forma instantánea. Ustedes prenden un foco y así se produce una respuesta por parte del sistema nervioso. En cambio, con el sistema endocrino, ¿qué pasa con este? Generalmente la acción es más lenta, pero es sumamente estable y es duradera. Puede tardar minutos, horas en que una hormona esté presente en el sistema sanguíneo y hay otras que pueden tomar apenas segundos o pequeñas fracciones de minuto para que puedan estar presentes, pero su efecto va a ser duradero, recordando de que la homeostasis no es que va a estar presente en todo momento, sino que va a pasar por una curva que puede tener mayor estrés, menor estrés, mayor estrés y menor estrés. ¿Y cómo se localizan estos? Principalmente las células nerviosas lo tienen las conexiones por los distintos tipos de células que van a tener uno, dos o varios axones, y en cambio por el sistema endocrino por las células diana o las células blanco que se conocen. Estas células son especializadas, se llaman células diana porque tienen, imaginen ustedes el tiro al blanco, ya, el centro se llama diana. Y estas células son especializadas en receptar un solo tipo de hormona o de producir un solo efecto de esa hormona. El origen de las hormonas. Vamos a tener tres tipos de hormonas o tres orígenes: proteicas, de aminoácidos y lipídicas. Cuando mencionamos proteicas y peptídicas, estamos hablando principalmente de estas que tienen una forma secundaria y terciaria de aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos esenciales y no esenciales van a formar cadenas como perlas de collar. Se me quedó enredado. Bueno, olviden el collar. Van a formar una cadena larga de distintos aminoácidos para que puedan formar estructuras secundarias y terciarias. Principalmente en estas de aquí nos vamos a encontrar con las que son de origen proteico y de peptídicos, propiamente que tienen esa característica. No son solamente aminoácidos libres, a diferencia de las aminas que van a tener una función enzimática propiamente derivado de esos aminoácidos. En la
membrana celular van a tener receptores que se especializan en identificar formas más complejas y formas más simples, básicamente. Las unas van a tener una acción más rápida y las otras van a tener una acción más lenta. ¿Y qué pasa en cambio con los esteroides o las lipídicas? Vamos a tener de dos tipos, esteroideas y derivadas de ácidos grasos de cadena corta y de cadena media, de 12, 19, 20, 21 carbones, que básicamente van a ser derivados de estos compuestos grasos en forma de que puedan ser asimilados por compuestos lipídicos. Y si nosotros recordamos los compuestos lipídicos, también en la bicapa fosfolipídica de la membrana celular, también vamos a tener ese compuesto. Viene ahí vinculado el fósforo con un triacilglicérido, básicamente. Estos tipos de células van a tener distintas formas de sintetizarse o de producirse por las células endocrinas. La primerita, que son las de síntesis proteica, viene por parte de la síntesis del retículo endoplasmático rugoso. Cuando nosotros tenemos en el ADN un segmento llamado gen dentro de un cromosoma, él se comanda la señal para que se transcriba y que se produzca un tipo de proteína específica, o una enzima, o una cadena de aminoácidos. ¿Cómo lo hace esto? Por parte del retículo endoplasmático rugoso. Cuando éste lleva el procesado o la transcripción de ese segmento de ácido nucleico, se lleva al aparato de Golgi, donde que se va a empaquetar. Aquí el empaquetamiento es sumamente similar a la membrana celular. Tiene asimismo triacilglicéridos, tiene una bicapa fosfolipídica y por eso su facilidad que tiene de salir por parte de la célula. Algunas se pueden almacenar y otras se van a excretar. Se almacenan para tenerlo como reserva o como para uso propio de la célula. Y a las que se van a excretar sirven para comunicarse entre una célula y otra célula, básicamente. Ahora, ¿qué pasa con las hormonas esteroideas? Y aquí está en desorden esto. Las hormonas esteroideas pasan por un proceso contrario al del ADN del núcleo celular. Recordemos que en las mitocondrias también vamos a tener, además de la producción energética de ATP, también tenemos un ADN propio de las mitocondrias que se encarga de sintetizar algunas proteínas y algunos aminoácidos. Ustedes tienen aquí la síntesis de novo, que se parte por los acetatos. Las cetonas, los cuerpos cetónicos que tienen los aminoácidos, imagínense que ustedes ponen una gotita de grasa o una gotita de aceite para la mitocondria dentro de la célula. ¿Qué pasa con este de aquí? Lo desdobla en ésteres que son del colesterol y propiamente al colesterol. Cuando el grupo estérico se desprende también el aminoácido, el grupo amina y generalmente vinculado con un fosfato, se va a producir la energía, se forma el cuerpo estérico y el colesterol va a ser producido mediante el ADN que poseen las mitocondrias como una pregnolona, que son formas más simples de este colesterol que van a ser transportadas nuevamente hacia el retículo endoplasmático y por procesos de esterificación y de transporte de los grupos OH que puede estar vinculado por halogenaciones, sulfataciones, por reacciones de cetonas mismo o de ésteres, todas esas pueden vincularse ahí, van a transportar los cuerpos cetónicos del colesterol para que estos puedan formar una forma simple y a su vez que cada una de esas formas simples pueda tener añadido el grupo OH, el grupo o un yodato, puede tener vinculado también un zinc, un magnesio, ¿qué más puede tener vinculado? OH, zinc, magnesio. Puede tener vinculado el grupo carboxilo, puede tener vinculado el grupo amino nuevamente. Entonces, de ese origen van a desprenderse hasta 30 tipos diferentes de esteroides, pero todos van a compartir la misma base, que es el colesterol. El colesterol va a tener una formación endógena propia de nuestro cuerpo, derivado de lo que nosotros nos alimentemos, de fuentes animales y de fuentes vegetales, básicamente. Este colesterol principalmente se lo diferencia porque tiene tres anillos de 6 carbonos o tres bencenos, el A, B y C que están aquí, y un anillo de 5 carbonos, que es un pentacíclico que va a tener fijado en este de aquí una cadena lateral de 8 carbones y dos grupos metilos, que básicamente van a estar en el carbono número 10 en este de aquí,
y en el carbono número 13, en este de aquí. De esta estructura tan simple van a derivarse múltiples hormonas, principalmente que se van a producir en la corteza suprarrenal. ¿Cómo se ven las hormonas esteroideas? Y aquí hay que tener diferencias claras en cuanto al origen que se sintetizan cada una de estas. Las de síntesis proteica son de tipo hidrofílica, es decir, que van a estar solubles en el plasma sanguíneo. En cambio, las esteroideas son lipofílicas, se van a disolver en la misma en el mismo ácido graso. Lo semejante disuelve lo semejante, principios de química. Lo que se produce de forma inorgánica en forma de iones generalmente se va a disolver en agua, mientras que lo que se produce de forma orgánica va a buscar la solución en compuestos orgánicos, llámese cetonas, alcoholes, grasas, pueden estar disueltos ahí. Es la importancia que tienen estas hormonas. Y además de esto, no van a ser son insolubles en la sangre. Por eso es que permanecen en el torrente sanguíneo y recordemos que en el hígado vamos a tener ahí el componente de reciclaje y de almacenamiento o reutilización, no solamente de grasas, sino también de aminoácidos. Es sumamente importante las funciones que van a tener y cómo estas van a estar distribuidas. Si nosotros vemos las hormonas esteroideas, las dos más conocidas, las más importantes, las androgénicas, tenemos aquí la testosterona que tiene los 19 átomos de carbono y acá tenemos las estrógenas que, si ustedes miran, son la misma hormona, pero dado la vuelta el anillo. El uno gira hacia la derecha y el otro gira hacia la izquierda. Acá tienen el grupo carbonilo cuando está formando la estrona y acá abajo tienen el grupo carbonilo. Acá tienen el grupo alcohol y acá tienen el grupo alcohol presente, el grupo OH, en la parte superior siempre, en el carbono número 17. ¿Qué pasa en cambio con estas de aquí, con los estrógenos? Estas pueden ir variando. Se desdobla ese doble enlace que tienen con el oxígeno para formar el compartimiento con los grupos OH, formando la estrona, el estradiol, el estriol también. Van a tener distintas formas aquí de los estrógenos, cómo van a estar interactuando. En cambio, las hormonas lipofílicas, que son las derivadas de proteínas y de aminoácidos, recuerden que estas que son de origen proteico van a necesitar, al igual que las enzimas, un catalizador, necesitan un sustrato o un sitio activo. Aquí ocurre lo mismo. En este complejo, la llave es el sustrato, en este caso la hormona, y el candado sería el lugar donde que tiene que entrar para que se active ese compuesto proteico. Igualito que en el proceso digestivo. Tenemos una enzima, tenemos un sustrato, y para que para que se dé la reacción, cada una de estas va a tener que entrar en un solo tipo de sustrato o en un solo tipo de sitio activo, formando así el complejo que tienen las hormonas semejante a las enzimas. Es lo más simple que se puede tener de estas hormonas, porque si nosotros observamos la parte de transporte que van a estar presentes en la sangre, vamos a tener formas complejas estructurales como las globulinas. Estas de aquí, a diferencia de las formas secundarias y terciarias, esta sería una estructura cuaternaria y estas de aquí serían secundarias y terciarias. Cada uno de estos fideitos sería un pequeño lóbulo que forma toda esta masa grande de forma globular. ¿Y por qué son importantes las formas globulares? Principalmente porque en estas de aquí se van a transportar también algunos compuestos químicos y principalmente las hormonas que van a estar fijadas a estas, a las globulinas y a las albúminas, tienen una especificidad, tienen una célula que va a tener una alta sensibilidad en función de los receptores que se presenten en la célula objetivo. No es como jugar un rompecabezas. Ustedes, por más que quieran meterle a fuerza, no va a interactuar en otra célula que no sea la célula destino. En ese orden de ideas, vamos a tener el tipo de ubicación de los receptores que pueden ser en la membrana, es decir, los candaditos van a estar solamente en la membrana celular y hay otras que están en el núcleo o en el citoplasma. Las que se dirigen generalmente hacia la membrana son las de origen proteico y las que se dirigen hacia el núcleo o al citoplasma son las de origen esteroideo o lipídico, porque también están ahí las glucocorticoides. ¿Cómo se observa el accionar de una hormona proteica? Principalmente, esta de aquí se tiene una recepción en la membrana que va a ser traducida.
Ojo, cuando se habla de traducción, sea del ADN o de una hormona, se necesita energía de por medio. Va a tener la interacción de la célula para que el transporte y la forma en que éstas se puedan activar, va a invertir una pequeña cantidad de energía para que se pueda dar la respuesta o la activación celular que se quiere para esa célula. Si ustedes quieren, si tienen liberado, digamos, adrenalina en el torrente sanguíneo y para que se contraigan rápido los músculos cuando van a pelear, aquí pasa esto a la velocidad sumamente rápido porque hay algunas que son sumamente reactivas. Una enzima, una hormona de origen proteico o de aminoácidos va a desencadenar una reacción sumamente espontánea. Es sumamente rápido el proceso que tienen de realizarse. Es como ponerle un fósforo y que haga combustión en un tanque de gasolina. Ocurre inmediatamente. Igual aquí con las hormonas proteicas. Y generalmente, nosotros cuando observamos estas hormonas proteicas, además de la interiorización que tienen entre la hormona y el receptor, generalmente estas son recicladas o son recuperadas por parte del hígado. Cuando estas hormonas ya sobrepasan la cantidad en el torrente sanguíneo, vienen a ser recuperadas aquí, en este órgano. El hígado se encarga de desdoblarlas nuevamente y reponer los aminoácidos para que se produzcan otra vez en el cuerpo esas hormonas u otras hormonas distintas. ¿Como cuáles? La insulina, el glucagón, la folícula estimulante, son hormonas derivadas proteicas. Caso contrario, o caso de secreción o de excreción que van a tener en este tipo las hormonas esteroideas de origen lipídico. Si bien se pueden conjugar o se van a sintetizar nuevamente dentro del hígado, la gran mayoría de estas hormonas de tipo lipídico o esteroideo van a ser excretadas por la orina y la bilis. Se reutilizan, obviamente, pero muchas de estas a nivel celular se van a convertir en otros derivados que pueden o no pueden tener la misma actividad metabólica. Es por eso que muchas de ellas pueden pasar por transformaciones o por series de reacciones de 5, 10, 20 pasos para que vuelvan a formar nuevamente una hormona específica. Al tener esta alta especificidad, van a tener que recurrir necesariamente a formarse nuevamente. El cuerpo invierte más energía en las reacciones y por eso su baja cantidad o su baja presencia en el torrente sanguíneo, además de la insolubilidad que tienen en el compuesto acuoso. Y la vida media que tienen las hormonas, principalmente las hormonas hipotalámicas, es instantáneo, las que comandan acá arriba. En la hipófisis pueden ser de 5 a 10 minutos, pero las esteroideas pueden llegar hasta los 100 minutos. Caso particular de las derivadas de aminoácidos como la tiroideas, que pueden tener de hasta 6 días de duración, porque esas son derivadas de aminoácidos que son unos esenciales y otros no esenciales, principalmente triptófano, melatonina, con más tirosina y leucina, esos 4 aminoácidos que son los básicos. Y siempre estamos nosotros ingiriendo eso en la dieta, de forma directa o indirecta. Ahora, ¿cómo es el mensaje de respuesta? Hay dos tipos de respuestas ante un estímulo de tipo hormonal, una respuesta negativa y una respuesta positiva. Cuando hablamos de negativa o inhibidora, es cuando la glándula 1 manda una hormona, la recepta la glándula 2 y esta de aquí da una respuesta negativa que le dice, ok, ya entendí el mensaje, ya no vamos a producir más hormonas, básicamente. Como vimos en el caso de la testosterona. Recuerden que llega la luteinizante, produce testosterona y le dice a la glándula, produzcamos nidibina para que se neutralicen las gonadotropinas. Esa es una respuesta negativa. En cambio, una respuesta positiva. La glándula 1 manda un mensaje positivo hacia la glándula 2, la estimula para que siga produciendo la misma hormona más hormona 1 por parte de la glándula 1. ¿Cuáles estarían vinculadas aquí? Insulina y glucagón. La una disminuye el azúcar en sangre y la otra la aumenta. Estas dos van a estar retroalimentándose, siempre. ¿Y cómo se da el control de la secreción hormonal? Principalmente se lo da por procesos metabólicos. Cuando nosotros hablamos de procesos metabólicos, es la cantidad de hormonas que van a inferir en el proceso homeostático.
El metabolismo no es solamente anabolismo y catabolismo, no es solamente de destrucción y construcción, sino que el cuerpo necesita un estado de equilibrio, tanto con el medio externo como con el medio interno. Factores más, factores menos que pueden incidir se dan por los controles hormonales. La activación que van a tener las hormonas, principalmente las hormonas sexuales o las hormonas de crecimiento, también vienen dadas en ciertas etapas de la vida donde que estas van a estar sumamente activas y van a tener funciones de producción o de estímulos en cuanto a estas estén hábiles de producir su hormona. No siempre se va a producir testosterona en el caso de los hombres. A partir de los 33, 35 años disminuye. No siempre se va a producir progesterona en las mujeres. A partir de los 50, 55 años, entran en menopausia, disminuye. Ya pierden también la capacidad de producir óvulos. Hay hormonas que tienen un límite o un tiempo de producción, como la del timo. La timosina se produce solamente hasta los 12, 11 años y de ahí ya se va disminuyendo y desaparece totalmente. Otras que propiamente van a tener una reacción por parte de las neurohormonas, que serían las que se producen por un estímulo nervioso, van a estar sumamente limitadas por el proceso neural que se tenga en casos de emergencia, digámoslo, o en casos ya propiamente del desarrollo biológico, como cuál es la del cortisol. El estrés que se tiene mentalmente afecta a las hormonas, principalmente hacia esa hormona, la cortisol. Circuitos de alimentación, corto, largo, ultracorto. Cuando se vincula más de una glándula, generalmente son procesos largos. La respuesta puede tener interacción principalmente en los procesos digestivos. Si ustedes recuerdan, el estómago produce una hormona, el páncreas produce otra hormona, en el intestino delgado se produce otra hormona, inclusive las células del tejido adiposo producen otra hormona. Y esas de ahí van a tener distintas comunicaciones con otras glándulas. Por ejemplo, la leptina, que es una hormona que se produce por las células del tejido adiposo, indican la saciedad acá arriba, en la hipófisis. Y esa hipófisis comanda al proceso digestivo por la insulina y el glucagón y también con la gastrina y ahí va a tener todo un eje de comunicación. Estos circuitos generalmente se los conoce como los ejes de hormonales o los ejes de comunicación. Eje hipotálamo hipófisis gonadal, eje hipotálamo hipófisis coronar, eje hipófisis hipotálamo estomacal. Hay distintos ejes que van a estar vinculados principalmente por los órganos involucrados en esto de aquí. No es solamente un switch de prendido y apagado, sino que van a estar ahí vinculados varios órganos que tienen una respuesta. Los que son sumamente cortos, en cambio, una sola glándula receptora, una emisora y una receptora que se van a comunicar inmediatamente. ¿Como cuáles? Las de las suprarrenales, la hormona adrenalina y noradrenalina. Y otras que son sumamente ultracortas, como en el caso de la vasopresina, que, que permite la regulación de la presión sanguínea. Ahora, entrando en materia, ¿cómo se observa? Anatómicamente ustedes ya les ubicaron estas glándulas, pero no es solamente que estén ubicadas y que ya. Si nosotros recordamos la hipófisis, esta tiene dos segmentos, una sección anterior y una sección posterior. Estas dos partes van a estar vinculadas principalmente con el hipotálamo. Cuando nosotros mencionamos el hipotálamo, la corteza prefrontal, el cono cerebral, hablamos de procesos cognitivos. Está sumamente ligado hacia esto. Los procesos neurológicos van a comandar la mayor cantidad de producción de las hormonas, perdón, de la hormona de la hipófisis pituitaria en la parte posterior o en la neurohipófisis. Mientras que en la zona próxima, que sería la adenohipófisis, en la zona anterior, se van a comandar la mayor cantidad de hormonas secretoras, que son las somatotropas, la que favorece el crecimiento humano, la hormona de crecimiento humano, se produce desde ahí. Otra hormona que es sumamente importante son las adrenocorticotropinas, las que producen las que estimulan la producción de adrenalina y de noradrenalina y también del cortisol, las tiratroponinas, las que estimulan la producción de la tiroides, las gonadotropinas, que producen la luteinizante y folículo estimulante, que ya les conocieron, las prolactinas, que producen la leche o que estimulan la producción de la leche en los lóbulos, en los lóbulos mamarios propiamente. Estas hormonas de aquí son las que se encargan de ser
estimuladas o las estimulantes para las otras glándulas, principalmente estas de aquí. Otras hormonas que van a llegar en cambio hacia esta zona, hacia la adenohipófisis, son las hormonas que vienen desde esas glándulas endocrinas. Las que producen la tiroides van a producir tirotroponina para que acá arriba se estimule la producción nuevamente de TSH. Otras, las corticotropinas, las CKF, que se producen en la corteza suprarrenal, estimulan acá arriba para que se produzca ACTH, que son las adrenocorticotropinas. Las hormonas de crecimiento, las de somatostatinas, las gonadotropinas, las prolactinas van a estimular o van a ser los mensajeros que en cambio vengan acá a la adenohipófisis en esta parte de adelante y que le digan, ok, estimulemos esto, produzcamos esto otro, necesitamos un poco más de esto. Y en la parte posterior, la que está conectada íntimamente con el cerebro, la neurohipófisis, vamos a tener ahí dos tipos de células distintas. Unas que se llaman glías, que se las conoce también como los pituicitos, y los botones bulbosos. Como dice el nombre, son botones de activación. Las glías se encargan de procesar propiamente las neurohormonas y algunos neurotransmisores, como en el caso de la ADH, la vasopresina, la hormona antidiurética, porque detecta el cerebro de que no tiene suficiente agua o que para que realice sus funciones tiene sodio, tiene potasio, pero no tiene agua. O le falta sodio o le falta potasio. Esa de ahí, el cerebro lo detecta y lo lleva hacia la neurohipófisis en la parte posterior y eso se comunica directamente abajo en los riñones y le dicen, reservemos agua, necesitamos más sodio, necesitamos más potasio, necesitamos un poco más de esto. Y la hormona que se encarga de producirse es en la neurohipófisis. Y hay otras como la oxitocina. La oxitocina es una hormona. Comúnmente se la estudia como las dos cosas, como hormona y como neurotransmisor. Esta es la hormona básicamente de la filia o de la fidelidad, del emparejamiento, del contacto físico. A nivel fisiológico, en la mujer tiene dos funciones básicas, que son la emisión de leche y la contracción del útero. Emisión de leche que puede tardar hasta 1,5 o 2 minutos entre que el bebé succione por parte del pezón y tiene un nervio que se conecta directamente hacia esta parte y produce oxitocina. La relación que tienen ahí esas dos le permite a nivel hormonal secretar por parte de los lóbulos prolactina, es decir, que le permite abrir la llave de paso para la leche y también se transporta esta oxitocina. Pregunten a una madre, a una persona que esté en lactancia. Cuando da de lactar a su bebé, siente un bienestar, un placer, un emparejamiento íntimo con su bebé. Y el bebé también va a sentir eso. Se transportan las hormonas por la leche también, cuando ya nace el bebé. O cuando están también en el proceso fetal. Si es que la madre está feliz, el bebé está feliz, básicamente. Y también en contracción del útero. En los procesos de parto se ha demostrado de que hay una alta liberación de oxitocina y de placer cuando se tienen relaciones sexuales. Es por eso que la filia, el emparejamiento, el contacto físico durante las relaciones sexuales permite la liberación o la estimulación de esta hormona a nivel hormonal y a nivel de neurotransmisor también tiene gran poder en cuanto a la disminución del cortisol. Cuando la oxitocina está acá arriba, disminuye la hormona del estrés. Le ponen acá arriba un estado de fidelidad, un estado de emparejamiento, de relación, de filia, como quieran verlo, con la persona con la que se tiene el contacto físico y la otra de cortisol, la que es de amenaza, la que es de lucha, la que es de pelea, la que es de huida, disminuye totalmente. Factores más, factores menos que tienen que ver con los neurotransmisores es que la cantidad de oxitocina no siempre es constante. Ya quisiéramos todos tener ese estado de relajación siempre. Este de aquí se libera principalmente, como les mencionaba, en el proceso sexual cuando se llega al orgasmo, pero también se la puede liberar por el contacto físico, abrazos, besos, jugar con su mascota inclusive. Tener ese emparejamiento es algo innato de los mamíferos, algo que tienen los becerros chiquitos con su mamá, algo que tienen los simios en la selva con sus pequeños macacos. Todos los mamíferos tienen esta propiedad de producir oxitocina y nos ha permitido mantener un estado homeostático equilibrado, porque no toda la naturaleza es atacar, cazar, depredar o huir de depredadores, esconderse y buscar alimento. Si no estaríamos estresados y como dice el dicho, el que vino a vivir rápido en el mundo, rápido se va.
situaciones menos, que afecta a nivel de neurotransmisores, tienen que ver con la serotonina, con la dopamina. En ese orden, la serotonina es un neurotransmisor que tiene como finalidad el éxtasis por cumplir los logros. Si es que ustedes se propusieron pasar el prepo, cuando ya lo logren, si es que logran principalmente en anatomía, van a sentirse con una liberación de serotonina alta. Chévere por ustedes. Dopamina, la de la felicidad. Cuando logran algo, cuando miran no sé, a mí me gustan los monólogos de Franco Escamilla, cuando se ríen, cuando pasan por un estado, por la naturaleza y pasan en flow o en flujo, como se le conoce, sin preocupaciones, en un foco mental relajado, también se libera dopamina. Cuando su pareja les hace reír, cuando les da un chocolate, el chocolate el 85% les va a ayudar bastante. Y las endorfinas que les ayuda a aliviar el dolor, básicamente. Esas de ahí van a comandarse y van a depender, van a estar siempre jugando. Oxitocina con dopamina, con serotonina y algunos otros compuestos para que se dé un bienestar a nivel de la neurohipófisis. Y esta de aquí va a comandar la respuesta con la adenohipófisis. Si es que ustedes están bien con la neurohipófisis a nivel cerebral, que su cerebro no pase por estrés, que esté tranquilo, relajado, contento, feliz, que esté en parte de filia, eso les voy a dejar de tarea. Termina la clase y van a abrazar a su mamá o a su papá o a sus mascotas que tienen mascota. Van a ver cómo se relajan su mascota, su papá, su mamá y ustedes también tienen esa parte de Philly. Van a liberar oxitocina. Regalen oxitocina al mundo. Es más fácil que estar vendiendo armas. ¿Por qué tienen esa relación siempre, esas hormonas? Y este gráfico lo explica claramente. Eh, la hipófisis posterior se comanda con esta de aquí, con los riñones, con las mamas y el útero. Y estos riñones también recuerden que regulan la presión sanguínea. Estas son respuestas directas que van a tener. Circuito corto, la glándula uno, glándula 2 y respuesta entre esas dos. En cambio, con las otras, con la hipófisis anterior, estas van a interactuar con hasta 3, 4, 5 órganos distintos. La hormona del crecimiento, con huesos, piel, músculo, con colágeno, con la punta de la uña hasta con la punta del cabello, básicamente. Todo lo que sea crecimiento con la hormona del crecimiento, la HGH o HMB, va a tener esa función. La prolactina con las glándulas mamarias, las folículos estimulantes y luteinizantes con las gónadas, cuando empieza la pubertad, en el proceso fetal, cuando se van a formar los testículos y los ovarios propiamente con la corteza suprarrenal, que es la que comanda las hormonas del estrés, la adrenalina, la del cortisol, noradrenalina, con las hormonas tiroideas, que las hormonas tiroideas controlan todo el metabolismo del cuerpo. Tiene sumamente una relación con el hipotálamo, tiene una conexión directa con el cerebro, lo que se conoce aquí, en medio de la frente. El tercer ojo es propiamente esta hormona de aquí, la glándula hipófisis. Pero por detrás de eso, también tenemos a la glándula pineal. Esa glándula pineal tiene bastante escondido, está muy escondida de hecho, y la función principal que tiene es de producir melatonina. Por nervios ópticos que comparten con esta zona de la hipófisis y el hipotálamo y la corteza prefrontal, van a darse cuenta de que esto al detectar la luz va a desactivarse básicamente esta glándula. Nos pone en estado de alerta, nos pone a buscar alimentos, nos pone a buscar agua, y ya cuando llega la fase oscura o la fase ya de poca luminiscencia, piensa en un cavernícola que ya 6 de la tarde tenía que meterse en una cueva para protegerse de los depredadores. ¿Qué función tiene ahí? Aumentar la melatonina. Aumenta la melatonina porque el cuerpo no puede pasar por estados de construcción o estados de estrés todo el día, sino que lo pone a descansar, lo, lo pone a buscar refugio y desactiva toda la que tiene el hipotálamo. Todo lo que va a hacer el hipotálamo lo desactiva este de aquí. Y tiene comando con la parte de los sectores de memoria del cerebro, con la parte que comanda los sueños profundos en el hipocampo, la memoria corto y largo plazo. Tiene varias funciones. Entre una de ellas, se cree que esta de aquí, una alteración en esta glándula puede inducir al trastorno de depresión estacional, que sus siglas en inglés es SAD, está triste. Países nórdicos que pasan en invierno
por más de 6 meses en oscuridad, tienen una alta cantidad de melatonina y no pueden, en cambio, producir las otras hormonas que los pondrían en estado de alerta y de felicidad. No producen oxitocina, básicamente. Y es un trastorno grave porque imagínense ustedes pasar todo el tiempo a oscuras. No se reproducen sexualmente, no buscan pareja, no buscan amigos, no crecen, pasan solamente con la presión alta, enfermedades coronarias, un montón de factores. Por suerte aquí en el país, o la gran mayoría de Cono Sur, 12 horas de exposición solar. Entonces no hay pretextos. Por eso es que Ecuador estaba ubicado en alguna vez como uno de los países más felices. Ahora, la hormona que está acá abajo, la tiroides. La tiroides. Esta de aquí va a responder a lo que pasa acá arriba, en el hipotálamo. Las formas que tiene el cerebro de comunicarse con la hipófisis en la mitad van a estimular principalmente por las hormonas estimulantes de las tiroides para que se produzca T3 y T4. Estas dos, la tiroxina y la triodotironina, que sería la T3, van a tener un componente principalmente de yodo, como dice su nombre, pero el yodo que viene derivado de estos se lo adquiere por la forma de yodato, el radical negativo, porque se de uno de los electrones. ¿Y cómo se obtiene dentro de nuestra dieta? Principalmente de algas de sal marina y algunos hongos. Pero como ustedes se han de haber fijado en la sal de mesa, cualquier marca que dice en la fundita, sal yodada. La dosis ergogénica, funcional y salubre para que se mantengan la producción de estas hormonas viene por 50 miligramos por año, que sería el equivalente a 1 miligramo por semana. Y en la forma de la sal yodada tiene una parte por cada 100.000, lo que garantiza la inocuidad del alimento. ¿Por qué hablamos de inocuidad? Principalmente porque el yodo es tóxico, es radiactivo. Puede tener funciones además carcinogénicas cuando está en exceso y en otras formas, pero en pequeñas cantidades es saludable. ¿Qué funciones tienen estas hormonas y por qué son importantes? La T3 puede fijar 3 iones de yodo en una forma de un quelato y la T4 fija 4 radicales de yodo liberados por parte de la tirosina y de la leucina. Son derivados de aminoácidos. Ojo, estos de aquí son derivados de aminoácidos. Van a estar presentes en una forma más simple para que puedan ingresar más fácil o para que puedan ser receptados más fácil por las membranas celulares. Las dos, la T3 y la T4. ¿Qué función tienen estas hormonas? Principalmente a nivel metabólico se van a encargar de la transcripción nuclear. Recordemos que una célula, para que cumpla sus procesos vitales, producir energía, respirar, producir hormonas, producir enzimas, aminoácidos, que necesita el cuerpo queratina, le dan queratina, que necesita el cuerpo colágeno, le dan colágeno, líquido sinovial, necesita cualquier cosa, una célula especializada a producir, necesita transcribir el ADN que está en su núcleo. ¿Cómo se da esto? Por parte del yodo que va a estar vinculado con la tirosina y la leucina principalmente. Funciones específicas, la vida de la célula. Todo lo que tenga vivo su cuerpo va a depender de las hormonas tiroideas, de la T3 y la T4. Cuando nosotros hablamos de esto, inherentemente tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo físico. Todas las células van a buscar crecer, van a buscar reproducirse. Cuando son niños tienen, digamos, 1 millón de células epiteliales, para el siguiente día necesitan que sean 10 millones. Actúa la hormona tiroides. Cuando están en la pubertad, tienen apenas 100.000 espermatozoides, para el día siguiente necesitan 3 millones. Actúa la hormona tiroides. Cuando se cortan el cabello y pasan frío en las orejas, los hombres o las mujeres, ¿qué es lo que le dice la tiroides? Necesitamos más queratina y empieza a crecer el cabello. Todas las funciones de su cuerpo, que sean de crecimiento o de desarrollo metabólico, van a tener que ver con la tiroides y principalmente las actividades metabólicas. Recuerden que nuestro cuerpo, las células eucariotas que forman tejidos, órganos, aparatos, sistemas, realizan un proceso oxidativo. Cuando hablamos de un proceso oxidativo, es que requieren oxígeno para vivir. Necesitan oxígeno, glucosa, cuerpos cetónicos, aminoácidos, lo que sea de combustible, y eso le permite vivir a la célula para que puedan ustedes estudiar, para que puedan ustedes
caminar, para que puedan ustedes leer cualquier proceso que requieran ustedes, necesitan una actividad metabólica oxidativa. Y esto tiene que estar sumamente ligado con la cantidad de las hormonas tiroideas presentes en sangre. Funciones más, funciones menos que tienen que ver las hormonas tiroideas van a estar en cuanto a la cantidad que se produzca por parte de esta glándula. Y aquí tenemos dos extremos, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Cuando hablamos de hipertiroidismo es un exceso, una producción muy alta de esta hormona que puede incidir entre el aumento del metabolismo del 60 al 100%. ¿Han visto una persona con hipertiroidismo? ¿Cómo son? ¿Delgados o son gordos? Delgados son. Delgados. Sumamente delgado, su metabolismo está disparado así. Y lo que les mencionaba en un principio, quien vive rápido, muere rápido. Hay que regular la cantidad de esa hormona, principalmente que puede ser derivado de, hay varios factores. Puede ser el síndrome de Claver, puede ser un proceso del sistema inmunológico que sea autodeficiente. Al otro lado, en cambio, con el hipotiroidismo, puede ser el síndrome de Cushing, que puede tener largo tiempo en ser detectado, pero funciones más, funciones menos, va a tener que recurrir a un tratamiento específico. Cuando hay hipertiroidismo, se busca disminuir la cantidad de hormonas tiroideas. Puede ser por la misma extracción de la parte o de una gran parte de esta glándula, otras que tienen que ver con un proceso inflamatorio o con un cáncer, ya requieren quimioterapia, y al otro lado, en cambio, con el hipotiroidismo, suplementar la hormona tiroidea con levotiroxina, o puede ser también con el proceso de iodización, que es radioactivo, también puede estar vinculado ahí, pero ya son algo más específico. Importante de esta hormona, que quieran o no quieran, tiene que ver bastante con el ácido fólico y el desarrollo del cerebro, desde la edad fetal hasta sus 29 30 años aproximadamente, en mayor cantidad, aunque ahorita ya se ha demostrado que las células nerviosas sí pueden recuperarse o reproducirse. En fin, estas hormonas tiroideas, como recordarán, en la parte posterior tienen también detrás de la tiroides cuatro glándulas paratiroideas. Estas producen las paratohormonas, que se encargan de la fisiología y el metabolismo del calcio, básicamente, así como la parte de la transmisión nuclear que se encarga de las hormonas tiroideas. Estas van a responder como una forma positiva hacia la hipófisis en cuanto a la cantidad de calcio. ¿Y para qué necesita el calcio la hipófisis? Recuerden que el calcio no es solamente contracción muscular, no es solamente calcificación de huesos, no es solamente producción de carbonato de calcio en el estómago, sino que también a nivel neural, aquí en hipófisis, el cerebro, necesita sodio y potasio, pero también necesita calcio y magnesio para que se comuniquen las neuronas. Y acá arriba es básicamente la central, la que controla todo lo demás. Y también en otras partes del cuerpo van a necesitar fijar el calcio con la hormona o con la vitamina D, que también se va a producir por parte de la tiroides. Ahí es donde que va a tener una formación cíclica y en el hígado se complementa con los esteroles y bueno, hay otros procesos más. Llegamos a la parte media, digamos, en la parte previa a la alimentación. Glándulas suprarrenales. Como dice su nombre, están por encima de los riñones. Estas glándulas van a tener células especializadas. Vamos desde adentro hacia afuera, desde la médula hasta la zona glomerular, por debajo de la cápsula, tienen un origen neural. Esto quiere decir que tienen su proceso embrionario, se produjeron estas glándulas a partir del sistema nervioso. Estas de aquí van a tener distintas fases. En la médula se va a producir principalmente endorfinas como la epinefrina. En la zona que le sigue, en la zona reticular, se va a producir algunos andrógenos, principalmente la testosterona, tanto en hombres como en mujeres. Aquí también se produce testosterona. La zona fasciculata, que ya propiamente se encarga de producir las glucocorticoides, que son agentes antiinflamatorios. Tiene varias funciones el cortisol. La parte glomerular y la cápsula, propiamente en la parte más superficial, se va a encargar de producir los mineralocorticoides.
Hay que diferenciar esos dos, glucocorticoides de mineralocorticoides. El uno, los mineralocorticoides tienen añadido por defecto un mineral. Va a ser principalmente sodio y potasio. Las aldosteronas, que se encargan de regular estos dos iones, tienen la principal función de respuesta de sentido positivo hacia la zona de la hipófisis. Cuando detecta el cerebro que le falta sodio o que le falta potasio, manda una respuesta hacia la corteza suprarrenal para que se pueda reabsorber o para que pueda reutilizar el sodio o el potasio que van a estar en el torrente sanguíneo. Además de eso, recordando de que los neurotransmisores y la sinapsis neural requiere una bomba de sodio y una bomba de potasio. Por cada 3 de sodio sale una de potasio y al revés, por cada una de potasio salen 3 de sodio. Y el cuerpo es homeostasis, el cuerpo es de equilibrio. Ni muy, muy, ni tan, tan. Necesita las dos en balance, conjuntamente con el calcio y con el magnesio, que van a estar fijados en las aldosteronas. Pero aquí viene el tema de las glucocorticoides. Como dice su nombre, tienen una glucosa añadida, un carbohidrato. ¿Por qué tiene esta forma de carbohidrato? Porque es más fácil entrar con eso hacia la gran mayoría de células. ¿Y qué efectos van a tener los glucocorticoides? Si bien son aquellos que bloquean la respuesta inflamatoria por parte del sistema inmunológico, y ustedes observarán en gran cantidad de fármacos cómo se suministra a estos, vayan a ver que tiene un Apronax o un Voltaren. Vean en los ingredientes qué es lo que tiene. Cumplen esa función. Regulan la respuesta inflamatoria bloqueando los factores de coagulación y de el accionar de algunos macrocitos, de algunos eritrocitos, para que el sistema inmunológico básicamente se deprima y solamente evita la respuesta de los COX, de los factores inflamatorios. Además de eso, regula la presión sanguínea. Cuando hablamos de la regulación de la presión sanguínea, tiene que ver bastante con las hormonas antidiuréticas y con la cantidad que se encuentren presentes de adrenalina y de noradrenalina en el torrente sanguíneo. Si nosotros también indicamos estas dos hormonas que se producen en la médula suprarrenal, la adrenalina y noradrenalina, estas son de respuesta inmediata. Estas, imaginen ustedes que van por una montaña y les mordió un lobo. ¿Qué es lo que se encargan de hacer las adrenalina y noradrenalina? Respuesta básica que se procesa en el bulbo raquídeo, en el cerebro primitivo, en la parte baja de nuestro sistema nervioso. The fight or the flight. Pelear o huir, las dos cosas. Primero van a recurrir al oído, rara vez hacia la pelea. ¿Qué pasa con esto? Aumenta la presión sanguínea, eh, comprime las arterias y los vasos sanguíneos, facilita la oxigenación mediante la apertura del tracto respiratorio, aumenta la glucosa en sangre, demandando del glucógeno acumulado a nivel hepático y a nivel muscular. También dirige el flujo sanguíneo que se encuentra en el intestino. Le dice al estómago, ahorita no necesitamos comer, no necesitamos procesar alimentos, necesitamos correr. Y lleva toda esa sangre, la mayor cantidad que pueda, hacia el cerebro y hacia los músculos. Nos pone más alerta, nos pone más espabilados ante el peligro. Y además de eso, eh, favorece la coagulación. Si es que les mordió un lobo, necesitan coagular esa zona rápidamente. Esta respuesta es inmediata, es sumamente urgente. ¿Qué es lo que sucede con esa urgencia? Pasa rápido. Y como tuvo una explosión de energía, una alta demanda de esa adrenalina, el cuerpo necesita balancearse. Después de unos 15, 20 minutos, empieza a producir los glucocorticoides. ¿Qué hacen los glucocorticoides? Aumentan la cantidad de glucosa en sangre. Dice, a ver, ya pasó un poco el peligro, pero necesitamos seguir moviéndonos, necesitamos seguir eh, teniendo azúcar disponible para que el cuerpo pueda recuperarse. En el cuerpo, bastante glucosa en el torrente sanguíneo, la insulina puede o no puede satisfacer esa necesidad de transportarla hacia las células. Cuando ya es demasiada, se produce la resistencia a la insulina por parte de las células, o ya en casos más graves, la diabetes, por la cantidad de cortisol. ¿Qué más pasa con estas de aquí? Van a dañar sus neuronas, porque las neuronas utilizan glucosa y todo lo que es en exceso es malo. Van a matarles a las pobres neuronas en algunas partes. De hecho, se ha demostrado que la cantidad alta de cortisol o de glucosa en sangre
puede tener afectaciones directamente en el lóbulo prefrontal, hace que se encoja un poquito. Y es significativo si es que lo quieren ver cualquier deformación en el cerebro. Además de eso, disminuye los depósitos de proteína, no solamente las del hígado. En el hígado tienen aminoácidos para ensamblar lo que se necesita de forma instantánea, pero no son ilimitados. Los aminoácidos que van a tener mayor fuente o mayormente acumulados en el cuerpo van a ser a nivel muscular, principalmente. Es decir, que se va a catabolizar el músculo o el tejido muscular que ya no se necesitaría en ese caso para huir o para pelear, sino que lo va a degradar para que se aprovechen los aminoácidos. Y también, ya como última instancia, se va a promover la movilización de los ácidos grasos que están acumulados, grasa subcutánea y grasa intestinal, básicamente. Dice, ok, ya no tenemos más glucosa en el hígado ni en los músculos, ya no tenemos más músculo que degradar, ahora sí vamos con las grasas, que sería el último segmento de reserva en función del cortisol, principalmente el que se encuentra en las células alfa, es decir, la que es la grasa subcutánea. Y la grasa parda va a estar permanente hasta el último, hasta el último. ¿Es bueno o es malo el cortisol? Principalmente los efectos que se tiene de este por la presión sanguínea que puede modularse. Puede favorecer en enfermedades coronarias dependiendo de la cantidad de HDL y LDL en sangre o en los torrentes, en las arterias y en los vasos sanguíneos. Puede incidir en un accidente cerebrovascular, puede incidir en un paro cardíaco, puede incidir en algunas taquicardias. Si es que lo vemos a nivel intestinal, así como ya no tiene suficiente sangre el sistema digestivo, también va a inhibir la producción de algunas hormonas como la gastrina y va a favorecer el crecimiento de algunas úlceras, va a favorecer la proliferación de algunos agentes patógenos, porque además de eso también inhibe el sistema inmunológico. ¿No les ha pasado que ustedes pasan exámenes de colegio o ya los que vendrán de la universidad? Terminan exámenes y al primer vientecito les dio una gripe de que les bota una semana. Es porque su sistema de, de defensas del cuerpo, al estar sumamente estresado, cualquier virus puede afectar, cualquier bacteria les puede afectar con la cantidad de cortisol que se encuentra en sangre. Puede incidir en problemas de depresión y de ansiedad, porque recordemos que el cortisol tiene una respuesta directa aquí en en la hipófisis y este de aquí se conecta con el hipotálamo. Esto de aquí conecta con lo de adentro y puede desencadenar factores que tienen que ver ya con la salud mental. Además de eso, lo que más se tiene a nivel oxidativo de las células viene por parte del cortisol. El cortisol va a buscar oxidar lo que se encuentra en su camino, glucosa, aminoácidos o proteína, grasas y lo que sea oxidación repercute en iones y algunos compuestos no deseados del metabolismo. Ustedes han visto cuando dejan un clavo en la lluvia, al día siguiente está oxidado o no está oxidado. Han visto que está amarillo, así Sí. como chancroso. Y lo mismo pasa con su cuerpo. Los iones negativos, algunos compuestos como los quelatos, algunas formaciones con metales pesados van a estar en el torrente sanguíneo y son toxinas. Esas toxinas que ya si es que el hígado no puede procesarlas o eliminarlas también con los riñones, se van a ir acumulando y ustedes pueden ir dañando otros órganos, otros tejidos. Es por eso que la cantidad de cortisol es sumamente necesaria de analizar en algunos casos y mantener más que nada al paciente con una buena salud física y mental, dependiendo del manejo del estrés. Ojo, aquí hay dos tipos de estrés, el disestrés y el euestrés. Disestrés, como dice su nombre, lo que no nos gusta, el estrés de pasar por exámenes finales, el estrés de mandar eh, una foto que no querían de estado, que querían mandar a una persona, pero se le subió de estado. O si es que tienen el estrés de mandar un mensaje equivocado a otro grupo de WhatsApp. Pasan esas cosas que nosotros estamos continuamente vinculados, no solamente por lo que hacemos, sino también por lo que consumimos y vemos. No solamente en alimentos, sino también por lo que vemos. Típica hora ecuatoriana del almuerzo. 1 de la tarde a 2 de la tarde, ¿qué es lo que pasa en la televisión? Las noticias. ¿Y qué ven en las noticias? Muerte en tal lado,
asesinato en tal lado, robo en Guayaquil, que la banda de estos en la cárcel tal, que desmembramiento en tal parte. Todo eso, quieran o no quieran, va a activar su hipófisis. Aquí, el hipotálamo dice, uy, estamos en peligro, necesitamos liberar cortisol, necesitamos estresarnos, quieran o no quieran. El alimento no es solamente físico, no es solamente los nutrientes que encuentran en la comida, sino también lo que ustedes adquieren por sus sentidos, la vista, el olfato, el gusto, si es que prueban algo amargo o algo que no les guste, lo que escuchan de otras personas, si alguien que les trata mal o alguien que les trate bonito, va a tener que incidir en su cortisol. Y también esto de aquí, las posiciones que ustedes tengan en el día. Cuando están con el teléfono 24/7, cuando están con la pantalla sentados, generalmente toman esta posición sifótica. Cabeza abajo, hombros retraídos y viendo acá la pantalla. ¿Qué es lo que sucede con eso? Le ponen a su cuerpo en estado de alerta. Hagan este ejercicio. Cojan ustedes las mañanas cuando estén tristes, cuando no quieran encontrarle un sentido a la vida. Cojan un esfero, pónganse aquí en los dientes, como que simulan una sonrisa. A los 5 minutos se disminuyó el cortisol. Están felices, le engañan al cuerpo diciendo, ok, no pasa nada, estamos tranquilos, estamos relax. O vean videos de comedia, conversen con alguien. La salud mental es sumamente importante con el tema hormonal, no solamente cosas físicas, que a eso iba a apuntar, para disminuir los efectos de estas hormonas a nivel evolutivo, las primeras horas del día, el hombre salía a cazar, salía a buscar alimentos, salía a recolectar. ¿Qué es lo que hacía? Se desplazaba, se movía, hacía fuerza, saltaba a árboles, trepaba, cualquier cosa que les mantenga en movimiento va a disminuir el cortisol. Salir a caminar, trotar, levantar pesas, ir a las barras, bailar, cualquier cosa de esas va a disminuir el cortisol. Eso es salud preventiva también. Es que ustedes le tienen un paciente en cama de UCI todo el día, solamente en el celular. ¿No creen que se va a estresar o que va a tener el cortisol alto? Y además escuchando los sonidos del hospital. Cuando ustedes pasen por ahí, que emergencia en tal lado, que por acá están llorando, que ya llegó el disparado de tal parte, que llegó el accidente de tránsito de tal lugar. Ustedes también van a estar expuestos a eso, quieran o no quieran, de forma inherente, van a tener un pico de cortisol, un pico de adrenalina y de noradrenalina en una cirugía, que el médico les diga, el enfermero que me pase rápido, el desfibrilador. Entonces se van a poner en estados de emergencia y va a aumentar el cortisol. ¿Qué es lo que tienen? Aprender a regular sus hormonas. Y lo que también les he mencionado siempre, estas hormonas bueno, recién les comento, las hormonas controlan su estado fisiológico, su estado homeostático, su bienestar físico, mental, social. Pero ustedes pueden controlar las hormonas. ¿Cómo? Con las cosas de actividades físicas, lo que consumen, el pensamiento que se maneje durante el día, el manejo del estrés. Si son creyentes, no les digo que vayan a misa todos los días. Rezar también ayuda. Si es que no son creyentes, meditar, el mindfulness. Factores más, la lectura, algo que les pueda dar un placer momentáneo o duradero. Abrazar, ya les dije, vayan y abracen de aquí a sus madres o a sus mascotas. Abracen un árbol también, si es que ya no tienen nadie a su alrededor. También ayuda. El contacto con la naturaleza. Si ustedes caminan por el campo, se van a desprender de bastantes iones negativos. Se llama herting y está comprobado. Ustedes cojan un, un sensor de electricidad. Se mide facilito. Conectan el cable negro a tierra y el otro cogen ustedes en la punta de los dedos. Y ahí miden ustedes el voltaje. Es facilito de demostrar esas cosas. Eso a nivel de glándulas suprarrenales. Manejan la supervivencia del organismo, básicamente. Y estas regulan otras hormonas, otros segmentos. El corazón, el intestino, el cerebro, las gónadas. Si es que ustedes están estresados, no van a pensar en reproducirse ese rato. Por eso, ¿vieron La Casa de Papel? Sí, ¿por qué? La versión española o coreana. ¿Cuál de los dos? Porque hay dos. La La española. primera. La primera de La Casa de Papel, cuando recién están 50 atracando el sombras. banco de dinero. Y, y le tienen en la bóveda. ¿Y cómo se llama esa? ¿Cómo se llama? Se me fueron el nombre de ¿Cuál, los personajes. Tokio. cuál Tokio? No, la otra. La La que Zambita. se hizo después amiga de ellos y se integró a Ah, la la banda. Zamba, ¿cómo se llama? Pero Ajá, les ella. llama. Es una enfermedad, es igual una enfermedad, le quisieron, ¿cómo era? Mm, El dice tumor cómo. trastorno mental, ¿cómo se llama?
no, no es para hacer tampoco, La que es novia del Denver, algo así. Ella misma. es esa. Sí le ubican a la man. Imagínense ustedes que estaban pasando con disparos, con hambre, trasnochados, casi como lo que van a hacer en las guardias del hospital. ¿A quién se le ocurre ese rato tener sexo? A nivel biológico, el cortisol va a estar en la punta y no va a tener una mayor efectividad, digamos. Lo que sí va a tener efectividad van a ser otras cosas que tienen que ver con el alimento. ¿Por qué topamos el tema del alimento? El cortisol incide al apetito. ¿Y qué es lo primerito que buscan cuando están con estrés? Chocolates, dulces, eh, no sé, gomitas, lo que les ayuda a liberar del estrés. Por El eso puro. en mis exámenes lo que les digo, entren con un chocolate, con un caramelo, un chupete, algo que les dé azúcar o que les dé algo dulce, la sensación de dulce va a disminuir radicalmente el cortisol porque se les incita a buscar alimento dulce. Y eso tiene que ver bastante con el páncreas. Cuando nosotros estudiábamos el páncreas en el sistema digestivo, mencionábamos que los acinos, estas células acinas que están aquí alrededor, tienen un conducto. Llevan propiamente los jugos pancreáticos, amilasa pancreática, peptidasas, algunas lipasas se van a llevar por aquí. Pero en el sistema endocrino, propiamente, vamos a tener las células de los islotes de Langerhans. Estos conjuntos de células van a ser las células beta que produzcan insulina y las células alfa que produzcan glucagón, que lo van a liberar hacia el torrente sanguíneo. Estas dos hormonas que son, no son opuestas, no son antagonistas, son complementarias entre ellas. Piensen aquí, tienen lo que están comiendo, el eating, tienen una cantidad de azúcar que viene por parte de los helados. ¿Qué pasa en la sangre? Aumenta el azúcar y las células beta dice, ok, aumentemos la insulina. ¿Qué hace la insulina? Lo lleva hacia los depósitos, lo lleva hacia todas partes. Lo lleva hacia el tejido muscular, hacia el cerebro, hacia el corazón, hacia todas partes. Por eso dicen que el amor no entra por los ojos, sino por el estómago. Si es que saben cocinar bien, ya le ganaron a la persona. Y aquí tiene que ver la insulina, porque una vez que la insulina ya llevó todo el azúcar que tenía hacia todas las células que lo requerían, lo va a acumular principalmente a nivel hepático y a nivel muscular como glucógeno, y si es que también ya están llenos los depósitos, lo lleva hacia las células adiposas. Se transforma ese azúcar en grasa y ahora se pusieron a hacer ejercicio y el azúcar en sangre disminuyó. ¿Qué es lo que pasa con esa señal? Las células alfa de los islotes de Langerhans le dicen al páncreas, ok, produce glucógeno. ¿Y qué hace el glucógeno? Disminuye la cantidad de, perdón, glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Disminuye la cantidad de glucógeno que se encontraba acumulado, principalmente en el hígado y en los músculos, para que aumente otra vez la cantidad de azúcar y que se pueda dar todo el proceso nuevamente. Estas dos son complementarias. La insulina lleva el azúcar en la sangre hacia otras partes del cuerpo y el glucagón se encarga de transportar el glucógeno o el azúcar acumulada hacia otras partes del cuerpo cuando se encontraba acumulado o de desdoblar ese glucógeno en glucosas pequeñitas para que la insulina pueda trabajar nuevamente. Esto tiene que ver bastante con el metabolismo, partiendo por ese principio que son de los carbohidratos. Y recordemos que si nosotros tenemos carbohidratos en sangre o glucosa en sangre, vamos a inhibir la acción de la degradación de los aminoácidos o de las proteínas que se encuentran principalmente acumuladas en el hígado y en los músculos. Es decir, que la insulina, conjuntamente con el glucógeno, perdón, con el glucagón, van a estar íntimamente relacionadas en los procesos anabólicos y catabólicos. Anabólicos porque las células que van a requerir la cantidad de azúcar para poder desarrollarse o para poder crecer o para poder respirar o simplemente para poder vivir o reproducirse, van a necesitar energía. ¿Y la energía de dónde la tienen? De la glucosa. En función de esto, también sirven como protectoras de proteínas, sirven como protectoras de aminoácidos para que lo que ya está construido no se vuelva a destruir. Y a su vez, tiene una función con las grasas. Evitan que las grasas se vayan a descomponer, acumulándolas principalmente como tejido pardo o como tejido blanco, es decir, la grasa intestinal y la grasa subcutánea. En hombres principalmente dominante la grasa intestinal, la típica barriga cervecera,
Y en mujeres, en cambio, la grasa subcutánea, lo que se acumula a nivel de piernas, caderas, glúteos, las glándulas mamarias también, y ahí van a estar acumulándose principalmente por las acciones que tienen con las hormonas esteroideas de tipo androgénicas, la testosterona y el estrógeno. En funciones más, funciones menos, van a tener que acumularse ese tejido adiposo, esas grasas. ¿Por qué se acumulan esos? ¿O cuál es la función metabólica? Porque todas estas también se van a comandar por parte de la hipófisis y de la tiroides. La tiroides favorece el metabolismo de todas las células para que se dé cualquier reacción metabólica derivada de la transcripción nuclear. Es decir, que si una célula necesita duplicarse o si una célula necesita producir energía, si una célula necesita morirse, si una célula necesita respirar o simplemente estar viviendo, va a estar presente la tiroides y va a estar presente aquí también de forma inherente la insulina y el glucagón, principalmente la segunda. El glucagón se va a encargar de disminuir la hipoglucemia, es decir, la cantidad baja de azúcar en sangre. Estas tres hormonas o estas tres glándulas, perdón, van a estar íntimamente relacionadas, pero no son las únicas, porque también en el páncreas tenemos unas células especializadas, las células delta, que son las que producen las somatostatinas. Estas somatostatinas tienen funciones similares, pero principalmente por la cercanía que tienen con el sistema digestivo, se van a encargar de regular las hormonas gastrointestinales y van a favorecer el aumento de la glucemia, es decir, una hiperglicemia. Aumenta la cantidad de azúcar en el torrente sanguíneo cuando se tienen los procesos digestivos. Ojo, estos de aquí van a activarse únicamente cuando, cuando estamos alimentándonos. ¿Por qué cuando nos estamos alimentando? Porque va a bloquear la producción de las células beta y de las células alfa. Es decir, que no se va a producir ni insulina ni glucagón. Cuando ustedes se sientan a comer, aquí se va a alargar el tiempo disponible de los nutrientes. ¿Por qué queremos que se alargue el tiempo disponible de los nutrientes? Cuando van desde el duodeno hasta el recto, básicamente. Necesitamos esta hormona que esté presente para que la mayor cantidad de nutrientes, llámese carbohidratos, aminoácidos, grasas, vitaminas, minerales, puedan ser aprovechadas en el sistema sanguíneo por parte del paso que tienen por el tránsito intestinal. Si es que empieza a actuar nuevamente la insulina o el glucagón en estados de emergencia o en estados de estrés, en estados donde que, uy, por ahí se me asomó un chocolatito o por ahí se me asomó un heladito extra, ya activaron nuevamente la insulina porque se va a despegar nuevamente el azúcar. Y la somatostatina no va a tener la capacidad de transportar o de favorecer la absorción de las vitaminas y los minerales o de los aminoácidos. El tiempo de vida que van a tener depende bastante de las hormonas de insulina y glucagón. Si bien la insulina es una hormona propiamente anabólica, la segunda hormona más anabólica después de la testosterona, no es conveniente en la vida útil de algunos aminoácidos como la leucina, la isoleucina, la valina, la metionina, el triptófano, que apenas pueden durar minutos dentro del torrente sanguíneo. Y esas se necesitan propiamente en el hígado, en la hipófisis, en el cerebro, necesitan en la tiroides para que lleguen y que puedan ser utilizadas. Entonces, la somatostatina tiene una función a nivel digestivo, pero de índole hormonal. Mientras esta esté presente, va a inhibir la respuesta que tiene el páncreas de producir insulina y de producir glucagón, básicamente. Estos tres componentes, además de la glándula hipófisis y la pineal, la tiroides, la corteza suprarrenal y las funciones que tiene el páncreas, son los fundamentos que parten para el sistema endocrino. Si bien nosotros tenemos, aquí les dejé unas tablitas, tenemos distintos órganos en distintos sistemas, llámese sistema muscular, sistema óseo, el sistema cardíaco, respiratorio, reproductor, todos estos van a tener una función como tal, los órganos especializados. Este sistema endocrino se va a encargar de comunicar, se va a encargar de llevar mensajes duraderos o que tienen mayor tiempo de vida que el sistema nervioso
para que se pueda mantener la homeostasis. Y además hay otras fuentes de hormonas que también se las va a vincular en ciertos procesos o en ciertas etapas, como las leptinas, el péptido auricular, la secretina, varias otras que van a tener funciones también importantes, pero a nivel del sistema endocrino, estas de aquí son las más básicas, las fundamentales, y les sirve como una base de conocimiento de cómo se van a comunicar las hormonas. Propiamente, dentro de enfermería, esto tienen que saberlo como que por default. Lo que más tienen que estudiar ustedes son los sistemas vitales. El sistema cardíaco, sistema respiratorio, sistema digestivo y sistema excretor. Esos cuatro sistemas tienen que saber. Pero eso también implica que tienen que saber sistema muscular, sistema articular, sistema óseo, sistema endocrino, neural. Necesitan también el sistema inmunitario y otros sistemas más. Pero esta es la base. Pregunta sobre el sistema endocrino. Yo tengo una pregunta, profe. ¿Hasta los cuántos años se libera la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento tiene una vida útil hasta los 18, 16 años, dependiendo si es hombre o mujer, y también de la presencia de testosterona. Pero actualmente lo que se muestra es que las microdosis que se siguen liberando, alrededor de 0,1 hasta 0,5 miligramos, pueden tener acciones principalmente anabólicas dentro de procesos específicos de anabolismo. Depende, depende bastante. Hay un principio que se llama individualización. No es lo mismo la hormona de crecimiento humano. También tiene un componente genético, que eso es del 80% para empezar. Eh, el 80% de la genética comanda estas hormonas, en mayor o menor cantidad. Pero el otro 20%, en cambio, va a depender del individuo. No es lo mismo la cantidad de hormona de crecimiento de una persona que practique deporte, que coma sano, que no tenga vicios como el alcohol, el tabaco, drogas, y que tenga una buena mentalidad, que una persona al otro lado, en cambio, que empieza a fumar a temprana edad, que consuma alcohol, que sea sedentario, que tenga toxinas en su cuerpo o en el ambiente, va a depender bastante, pero generalmente hasta los 18 años. De ahí disminuye su producción. Lo que sí sigue creciendo, por ejemplo, la nariz, los cartílagos del oído, los pies, también las manos. Puede vincularse también con otras enfermedades. ¿Qué es lo que tienen ustedes que conocer de este sistema? Y es mandatorio para el examen. Tipos de glándulas. ¿Cuáles son? Endócrinas, exócrinas y mixtas. Diferencias. Tipos de comunicación celular. La síntesis no me interesa mucho. Esto tampoco. La retroalimentación que tienen, positiva o negativa. Ahí les voy a poner estos grafiquitos de sí mismo. El control de secreción. Hay tres tipos de control. Los circuitos de retroalimentación. Las funciones que tiene la hipófisis, que tiene la tiroides, la glándula suprarrenal y el páncreas. No les he puesto las demás de testículos y ovarios porque ya conocen el sistema reproductor. No les puse tampoco de algunas extras como las del timo o las del corazón o las células grasas, porque ya son parte de la fisiología propia de esos órganos, si lo quieren ver así. Listo. Próxima clase tendrían ustedes la exposición del sistema endocrino y del sistema nervioso. Y con eso terminaríamos el sílabo. Y ya. Déjeme solamente registro la asistencia.